Se renueva la vista de la causa por la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. Alega el abogado Marcelo que iba a hacer hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Marcela. Con permiso del tribunal, inicio mi alegato. No me referiré a aquellas cuestiones que se relataron muy bien relatadas, por cierto, ni a lo que ya señaló el colega. Efectivamente, esta acción tiene por objeto tratar de influir en la apelación de un recurso, del fallo de un recurso de protección interpuesto ante la Corte Suprema. Ya se ha hablado al respecto. ¿Y por qué se interpone? Porque la Corte Suprema ha tenido criterios uniformes respecto de las razones por las cuales han de desecharse requerimientos iguales al requerimiento de protección, que es la raíz de esta acción constitucional. Por cierto, y esto a modo introductorio, la Corte Suprema, en estos casos, en 5 fallos, no replicó los argumentos de la Corte de Apelaciones. Es decir, no tomó como argumento la palabra podrán, que efectivamente en el fallo de la Corte de Apelaciones está en negrilla, sino que más bien se refirió a que aquí no había una cuestión indubitada, en los otros fallos sobre causas muy similares, y por esta razón desechó las apelaciones de las partes contrarias a la Seremi. Yendo al tema que nos ocupa, el recurso de apelación es interpuesto respecto a un fallo que en forma bastante categórica y reiterada señala que si bien es efectivo que se ejerció una facultad de tipo discrecional, se ejerció en forma totalmente reglada, usando todo el marco de normativa vigente y con criterios objetivos aplicados de igual manera a todos los interesados o afectados. Este argumento la Corte de Apelaciones lo reitera en su fallo. En cuanto al contexto normativo, puesto que esta es una situación normativa bien particular, el derecho urbanístico efectivamente tiene características distintas a las otras ramas del derecho. Les puedo señalar que desde el año 1931, con la primera ley de urbanismo, aparecen estos planos de ciudades que cuando grafican áreas verdes o circulaciones las afectan de utilidad pública. En el año 56, el DFL 224 recoge esta inclusión más en detalle en su artículo 39, en términos muy similares a la recogida en el artículo 59 de la actual Ley General de Urbanismo y Construcción. Hasta este momento y hasta el año 2004, siempre, tal como ya se ha señalado, estas afectaciones de utilidad pública fueron de carácter indefinido. ¿Por qué? Porque tanto el Plan Regulador Comunal lo que establece es estructuras de áreas verdes y circulaciones. Por lo tanto, es importante que existan los predios sobre los cuales pueden materializarse. Yo no pongo una plaza, un parque acá, una plaza acá porque parezca bonito. Lo propongo, lo establezco como una estructura organizada. Y es por eso de que es la importancia de mantener estas afectaciones de utilidad pública. El año 2004, con la ley 1999, el legislador estimó de que este gravamen sobre los propietarios no debía mantenerse en forma indefinida y estableció un plazo de caducidad de 5 o 10 años según la destinación que tuviera la afectación de utilidad pública. Este plazo terminaba el año 2009, fue prorrogado un año más por la ley 20331, porque para ese momento ya se habían dado cuenta de que el Estado y los municipios no habían contado con los recursos para expropiar aquellos terrenos imprescindibles para construir las calles, las vialidades, las circulaciones y las áreas verdes de la región metropolitana específicamente y en general del país. El terreno de la requirente efectivamente es un terreno de 20 hectáreas, inserto dentro de un terreno de 50 hectáreas que es el Parque Intercomunal Cerrillos. Tal como se señaló, es un área importante, ¿verdad?, que es el poniente de la comuna de Santiago
no solamente porque beneficie a la comuna de Cerrillos, sino que porque beneficia a otras comunas aledañas de alta vulnerabilidad social, Estación Central, Maipú, Pedro y Reserva, Los Espejos. Por lo tanto, se decidió mantener esta área sigue graficada en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago como área verde. Señalaré más adelante que el legislador tomó en este caso como criterio la Seremia de Vivienda, en su rol planificador, mantener aquellas planificaciones que estaban establecidas en los planes reguladores, en el Plan Regulador Metropolitano. Es por esta razón que el criterio que se usó para no desafectar el predio de la requirente se mantiene. Discrecional no tiene un marco normativo y se ejerció sin un marco normativo. Esto no es efectivo. Tal como brevemente se relató ya. Tenemos un marco primero constitucional. Hemos tratado de respetar las pautas que establece la Constitución sobre la igualdad de la ley, sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y asimismo, y no solamente respecto de estas normas, se ha respetado la legislación orgánica. La Constitución es el primer marco, pero luego tenemos la normativa orgánica que rige las Seremias de Vivienda y a los municipios. Y el DS 397, que rige la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, establece en su artículo 2 la facultad planificadora del secretario ministerial. De hecho, señala que tiene la facultad de planificar el desarrollo urbano regional e intercomunal y apoyar la planificación comunal. Por otra parte, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el artículo 3, establece y da similar facultad al alcalde en cuanto señala que éste tiene a su cargo la planificación y la regulación de la comuna. La Ley General de Urbanismo y Construcciones, desde luego, es el marco en el que se ha ejercido esta facultad discrecional, y es también la norma que, tal como señaló mi contradictor, establece cómo se elaboran planes reguladores comunales e intercomunales. Instrumentos de estudio complejos que tardan años en elaborarse, que requieren de evaluación ambiental estratégica, de la participación de distintos actores. Señalo esto porque uno de los criterios fundamentales para incluir o no un predio en las nóminas fue respetar el Plan Regulador Metropolitano vigente. Asimismo, nos vimos instruidos por 3 circulares de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, que está por el artículo 4 de la Ley General facultado para señalar la forma de aplicación de la Ley General, la que específicamente, la circular 279, se refirió a los criterios de desafectación. Como verán, tenemos primero un marco normativo que parte de la Constitución, la legislación orgánica, y además tenemos estas circulares que nos señala bajo qué criterios debía desafectarse. ¿Y qué fue lo que dijo esta circular de desarrollo urbano? Señaló de que yo con la desafectación lo que debía hacer era eliminar incongruencias que se iban a producir necesariamente entre el plan regulador vigente y aquellas afectaciones que se habían renovado a consecuencia del artículo transitorio de la ley 20791. Asimismo, esta circular aclaró un punto. Contrario a lo que dice mi dignísimo contradictor, no hay ninguna discusión respecto de que aquellos terrenos que tenían permisos otorgados fueron reafectados. No ha habido discusión en ninguno de los 11 fallos que dictó la Corte de Apelaciones, que dictó la Corte Suprema, en los reiterados dictámenes de la Contraloría General de la República y en las circulares que emitió Desarrollo Urbano. No hay ninguna duda al respecto. Los predios sobre los cuales habían permisos igualmente quedaron reafectados, sin perjuicio, que tal como establece el artículo transitorio, se debían respetar los permisos de edificación y anteproyectos que se habían otorgado. Y así ha sido, se respetan, de forma tal que el particular podrá construir su proyecto, podrá terminarlo, podrá venderlo. El permiso se respeta, pero el terreno queda igualmente reafectado. Finalmente, y tal como ya he señalado, nos regimos por lo que establecía el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Considerando de la resolución exenta 1265, se establece de forma detallada que tanto las áreas verdes como las vialidades conforman un sistema
que no puede desarticularse mediante esta facultad discrecional de elaborar estas nóminas de desafectación y que debe ser respetado. De hecho, y a mayor detalle, se respetó en la elaboración de las nóminas aquellas vialidades que había establecido la modificación 99 al PRMS del año 2010. Aquellas vialidades que se mantuvieron y no se desafectaron. Pero si una vialidad fue desafectada, no tenía sentido mantenerla y por eso fue que con la nómina se elimina la incongruencia y por lo tanto se desafecta la vialidad. Caso similar ocurrió con las áreas verdes y la modificación 100 del PRMS del año 2013. Aquellas áreas verdes que la modificación 100 mantuvo no fueron desafectadas. Suyo es el caso del terreno del predio de la parte requirente. En segundo término, y ya habiendo señalado de que esta potestad discrecional se ejerció de forma arreglada y dentro de un marco normativo, de forma razonada y sin hacer diferencias arbitrarias de ningún tipo, puesto que se establecieron criterios de desafectación absolutamente objetivos, voy a señalar que esta excepcional facultad de levantar las declaratorias no es una limitación al derecho a propiedad. Lo que estoy diciendo es una obviedad, pero no es una limitación. Por lo tanto, no puedo usar el principio de reserva legal de la misma forma que si yo estuviera limitando. Voy a, si me permite el tribunal, leer una frase de la presentación de la contraria. Sí, claro. Señala, el defecto constitucional del artículo transitorio del proyecto se concentra en la expresión podrán, pues es a través de ese precepto, podrán, que el legislador ha abdicado de establecer él las limitaciones al dominio. Resulta paradójico que la parte requirente estime que la expresión podrá, que es la que es aquella que produce la limitación. ¿Cuál sería la reducción del contenido constitucional del derecho de propiedad que produce la expresión podrán? Ninguna. Y no parece lógico exigir la misma carga para limitar que para ampliar. ¿Qué explicación existe para que el legislador haya redactado de esta manera la norma? Era claro durante el año 2013, cuando ingresó este proyecto al Congreso durante el gobierno del presidente Piñera, que el problema que había producido la ley 19939 debía ser solucionado. No había duda al respecto. ¿Cómo se soluciona? Respecto de las afectaciones que estaban vigentes o de las futuras afectaciones, era fácil. De aquí en adelante serían indefinidas. El problema se suscitaba con aquellas afectaciones que habían caducado producto de la ley 19939. ¿Qué pasaba en esta situación? Había que solucionar el problema de pérdida de terrenos para construir vialidades en áreas verdes. Y el legislador estimó que esta era la mejor fórmula. La fórmula contraria, ¿cuál habría sido? Darle la facultad a la autoridad, al CEREMI o al alcalde para que elaboraran una nómina en que afectaran predios. Ahí probablemente alguno de los argumentos de la contraparte había tenido más asidero. Y por otra parte, los municipios más pequeños, el municipio no tiene recursos para poder elaborar, hacer estos estudios. De forma tal que se estimó que esta era la única manera de solucionar el defecto creado por la ley 19939. El problema debía solucionarse. No se estimó necesario explicitar mayores criterios, porque la facultad de desafectar, mediante estas nóminas, se le dio a autoridades que tenían facultades de planificación. Era una expresión de la potestad urbanística planificadora. Es una expresión de aquello. Estas autoridades son fundamentales en el proceso de planificación. Y por otra parte, como ya he señalado, porque no se estaba limitando un derecho, se estaba ampliando. Siguiendo la misma lógica, y esto solamente para aclarar un poco, la Ley General de Urbanismo y Construcción regula, en su artículo 59, la afectación a utilidad pública. Pero ¿por dónde van esas afectaciones? ¿Qué predio es el que van a grabar? Es una decisión de la autoridad planificadora a través del procedimiento con los reguladores comunales e intercomunales. En consecuencia, esta fue la razón por la cual se decidió redactar la norma de esta manera, en el entendido que todo ejercicio discrecional debe ejercerse dentro del marco normativo que corresponda.
Asimismo, este acto administrativo tuvo control administrativo y jurisdiccional. Existen diversos recursos, muchos recursos interpuestos contra la Seremi de Vivienda producto de estas nóminas. Existió un mecanismo de control. Lo que sucede es que la Corte estimó en forma unánime de apelación y suprema que se había actuado correctamente. Respecto de los objetivos de la contraria, efectivamente en la parte, en la fase de admisibilidad de este recurso, en la resolución se señaló de que la decisión que aquí se tomara iba a influir en el recurso de apelación que está viendo la Corte Suprema. Pero no es así. No es la expresión podrá la que posibilita ni la afectación que ocurre en la Secretaría. ¿Puedo leer la frase? La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva dejarán sin efecto estas declaraciones de circulaciones, plaza y parque. Si han de dejar sin efecto, tiene que hacerlo bajo un criterio. Si la ley no establece un criterio, ¿qué criterio sería? El criterio que establezca la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana, en este caso de Vivienda y Urbanismo. Discrecional. Por lo tanto, estaríamos en el mismo escenario el que nos encontramos hoy. Exista o no exista, la expresión podrán. Por esta razón, no resulta decisiva para la resolución del fallo, para el fallo del recurso de apelación. Amén que debo señalar que la Corte Suprema no ha usado los argumentos de la Corte de Apelaciones para resolver las apelaciones de las protecciones. Ha usado otros argumentos respecto de la improcedencia del recurso porque estimó que no había derecho indubitado. O sea, la Corte Suprema usó un argumento distinto, más allá del que usó la Corte de Apelaciones. Con mayor razón no va a incidir o no incide en el resultado final. Pero ¿por qué sí preocupa? Decía el mismísimo contradictor que si no iba a tener ningún resultado, ¿por qué la Seremi y el Consejo de Defensa del Estado se preocupan? Se preocupan porque esto incide en la forma en que se redactan las normas. Las normas urbanísticas, como ya señalé, son esencialmente, tienen una expresión esencialmente discrecional. Los planes reguladores comunales se aprueban por decreto. Establecen no solamente regulaciones, establecen limitaciones. La forma en que se redactan las leyes, las futuras leyes, sí puede haberse afectado lamentablemente por lo que decida hoy el tribunal. Esta es la razón de la preocupación de la Seremi de Vivienda y del Consejo de Defensa del Estado. No se puede quitar la discrecionalidad legítima del derecho urbanístico. Asimismo, debo señalar que en realidad lo que se persigue con este recurso es el cambio de interpretación de la norma. Y esta evidentemente no es la sede para perseguir aquello. Tal como yo señalé, leyendo recién cómo quedaba el párrafo sin la expresión podrán, no parece en principio muy clara cuál sería la estrategia de la contraria. Bueno, como esbozó mi contradictor, la estrategia de la contraria, que está claramente establecida en el recurso de protección, señala que existe un criterio de desafectación. Y que ese criterio de desafectación sería que por estar afecto a un permiso, un predio, este predio debía ser incluido en la nómina. Como ya señalé, no existe ninguna duda, ni a nivel de tribunales ni de la Contraloría respecto de que esto no es así. Pero lo que pretende es que al señalar que deberá dictar, porque ya no podrá, deberá dictar una desafectación, ¿bajo qué criterio? El criterio de que por estar este predio con un permiso de edificación encima, entonces debía ser desafectado. Por lo tanto, lo que se busca es alterar el sentido y alcance de una norma. No es la inaplicabilidad del precepto podrán, es alterar la forma en que esta institución se va a aplicar. Eso es lo que se busca por la contraria. Por lo tanto, no es en esta sede donde debe verse aquello. No es la vía idónea. Además, debo señalar que
si producto de la alteración en la interpretación de la norma que pudiera provocar el fallo de este excelentísimo tribunal, se decidiera por el tribunal, por la Corte Suprema, que la nómina deba ampliarse, incluyendo el predio de la contraparte, esto no se condice con los argumentos que ella ha dado. Me permite leer una frase de la acción interpuesta. Dice mi dignísimo contradictor: en suma y para concluir, esta parte ha llegado a la conclusión que aun cuando se pensare que el legislador está facultado para reponer las declaratorias de utilidad pública que ayer él mismo había desechado, la manera concreta en que delegó en la administración la gestión de resucitación de las afectaciones es inconstitucional. Si la manera en que delegó la gestión de resucitación es inconstitucional, mal podría ampliarse la nómina para incluirse el predio de la requirente. Por lo tanto, aquí vemos que existe un conflicto que se trata de no evidenciar en esta sede constitucional, pero que permite visualizar cuál es el objetivo final de este recurso. Voy además a señalar, indicó mi contradictor, de que una parte del predio de la requirente fue desafectado. Efectivamente, es una parte pequeña donde había 60 viviendas construidas. ¿Por qué pasó? Porque la segunda nómina se estimó aplicar como criterio, nos gustara o no nos gustara, uno que se basaba en el principio de realidad. Teníamos una zona, por ejemplo, que era un parque adyacente donde habían 7 edificios construidos. Yo no puedo pretender demoler los 7 edificios para hacer un parque, por más que me gustaría continuar con el parque en esa zona. En este caso había 60 viviendas terminadas. El costo de demoler 60 viviendas para que el parque no quede sin un pedazo es muy alto. El Estado no tiene medios para aquello y además no parecería ser racional. De forma tal que se tomó esta decisión, que no nos gustó, por cierto, de desafectar aquellos predios que tenían viviendas terminadas, que fue el caso de una parte del predio de la recurrente. Pero el criterio central fue mantener el área afectada, porque esta área es parte de un parque intercomunal de 50 hectáreas que está graficado en el PRMS como parque intercomunal, según ya he señalado, y que beneficia a comunas de gran vulnerabilidad social. He concluido mi alegato todo cuanto puedo. Muchas gracias, doña Marcela. Por el Consejo de Defensa del Estado, alega el abogado Iván Levy, hasta por 20 minutos. Sí, la palabra. Con su venia, señor presidente, excelentísimo Tribunal Constitucional, como pasa con quienes alegamos al último, bueno, se han dicho tantas cosas que son todas muy correctas y muy valiosas, pero nos da la oportunidad de ahondar en otros aspectos que a mí me parece interesante tomar en cuenta. Del alegato del representante de la inmobiliaria PY, rescato una frase fantástica. Podrán, repercute. Podrán, entre comillas, repercute. Podrán, se refiere por supuesto al podrán del inciso segundo, repercute. En el análisis que hace la inmobiliaria PY en su desarrollo, el podrán repercute solo piensa en lo que le repercute a ella misma. Está pensando en la construcción de inmuebles, que es por lo demás su objeto social. Pero aquí, señor presidente, hay algo más. Cuando se dice que este excelentísimo Tribunal Constitucional no hace un análisis de constitucionalidad teórico, sino que hace un análisis de constitucionalidad más en concreto, naturalmente no se refiere a un material de construcción, se refiere a que inciden numerosos factores que son analizados por el Tribunal Constitucional y que inciden en el análisis si efectivamente la norma cumple o no con la Constitución. Señor presidente, ninguno de los excelentísimos jueces que están frente a mí hoy día viene de una carrera judicial. Todos han ejercido su profesión o han ejercido, por supuesto, altos cargos en la administración del Estado y tienen una experiencia que les permite, de todas maneras, visualizar, creo yo, mucho mejor el aspecto contingente que tiene el análisis de la constitucionalidad de un precepto. Efectivamente, acá lo que está en juego y la decisión del podrán se refiere a un paño de terreno de 20 hectáreas. 20 hectáreas son 200.000 metros cuadrados de terreno. Yo busqué, asesorado por supuesto por mis hijos, en internet si existía algún parque parecido. Existe solo en España, en Benidorm, un parque de esas dimensiones.
200.000 metros cuadrados. Esto está diseñado o está puesto en los planos reguladores desde el año 95. Señor presidente, mientras preparaba mi legato pensaba, bueno, voy a dar las estadísticas de cuántos árboles por persona se necesitan, cuántas fuentes se necesitan, pero hay un aspecto que no es ecológico en esto. Y que para mí es mucho más importante desde el punto de vista constitucional porque tiene relación con la dignidad de las personas. Y quiero citar aquí la opinión de don Luis Pino. Don Luis Pino no es un constitucionalista, ni siquiera es abogado, es un alumno de octavo A del colegio Belén Educa de la comuna de La Pintana, donde mi hijo, con mucho orgullo lo digo, de 23 años, es su profesor de arte. El año pasado vinieron a Cuarto Centenario a visitar varias galerías de arte porque el colegio promueve la educación artística. Y me dijo que se para Luis Pino, alumno del octavo A, 12 años, y le dice: profesor, ¿por qué no podemos tener un parque como este en La Pintana? Y me dijo que era mudo, no tengo respuesta. Me preguntó a mí en la noche, yo tampoco tengo respuesta. Cuando construimos un parque, construimos un lugar de esparcimiento, excelentísimo tribunal, no solo estamos viendo el tema ecológico de que haya más árboles y menos contaminación, hay un aspecto que es mucho más importante, que es la dignidad de las personas. La dignidad de las personas. El derecho a que no las tratemos como personas vulnerables. ¿Qué es esa fraseología? Vulnerable, ¿qué significa? Que si le pongo el dedo se desarma. ¿Qué es lo que es? Son personas que tienen derechos también. Y por supuesto el Estado, que quiero decirlo con toda propiedad, señor presidente, está absolutamente al debe en estas materias, al debe, debe mucho, tiene que preservar y tratar de construir esta área verde como de lugar. Entonces, cuando viene el análisis en concreto y la Ceremi se encuentra con la posibilidad de decir: voy a desafectar estos 200.000 metros cuadrados para que se puedan construir más casas o construir un parque, es que el Estado de Chile no tiene dónde perderse. Por favor, señor presidente, no tiene dónde perderse. Hay que tratar de construir el parque como sea. La gente no puede sentir que es menos digna o menos humana porque vive en otro lado, porque nunca va a tener posibilidad de tener un parque como el que tenemos nosotros. O sea, esa es la misión primordial del Estado, está relacionada con el bien común, como digo, y con la dignidad de las personas, y no necesariamente y solamente con la ecología. Dicho esto, y manifestar la voluntad del Estado de defender hasta donde pueda el carácter de área verde de estos 200.000 metros cuadrados, quiero decir que mientras escuchaba los alegatos del representante de la inmobiliaria PY, pensaba cuál podría haber sido la solución de esta misma ley referida a este mismo problema. Si quizás una de las soluciones hubiera sido decir: no se desafecta nada. No se desafecta nada, señor, nada. O la otra, que es más sabrosa, digamos, para el mundo inmobiliario, es decir: bueno, lo que tenga permisos de edificación lo desafectamos automáticamente. ¿No parece más racional, excelentísimo Tribunal Constitucional, el que exista la posibilidad de analizar caso a caso las situaciones? ¿Cómo va a ser igual? ¿Cómo va a ser igual un predio de 200.000 metros cuadrados que a lo mejor un predio de 1 kilómetro cuadrado? ¿Cómo se van a tratar en forma igual? ¿Es esa la igualdad que buscamos? ¿O conviene, y es mejor la solución que se estableció acá, que sea la autoridad para casos especiales, durante un tiempo muy limitado, 6 meses, que permitía a ciertos lotes pequeños en general ser desafectados porque ya no correspondían a los planos reguladores? Pero no es la solución para este macro lote de 200.000 metros cuadrados. Si quizá ustedes que están revisando la norma, excelentísimos señores jueces, dirán: pero bueno, estos caballeros tienen un permiso de edificación, bueno, se les dio a la comuna de Cerrillo. Yo les digo lo siguiente: afortunadamente la interpretación administrativa ha dicho que este respeto al permiso de edificación no tiene relación con el permiso, pero no con el suelo. Por eso PY, en una cosa, en mi opinión, y lo digo con mucho respeto, un poquito nebulosa, como tratando de pasar en la fila así que se note que mide 2 metros, en la fila de los niños chicos cuando vayan a la entrada del cine, trata así como: bueno, pero desafectémoslo así, despacito, no lo digamos fuerte. No puede ser efectivamente, porque la verdad que esa igualdad que está planteando la inmobiliaria no existe.
Los casos deben ser tratados en materia urbanística, sobre todo en esta condición especial de revisión caso a caso y de acuerdo a las condiciones. Y por supuesto, y en mi opinión, no soy ni siquiera profesor de constitucional, lo digo solo como abogado y con mucho respeto, el análisis de constitucionalidad de una norma tiene que recoger estos aspectos también. Insisto, yo me siento cómodo acá, señor presidente, en general. Pierdo y gano, pero me siento bien. ¿Por qué? Porque estoy con jueces que conozco que también han vivido la contingencia, han trabajado. O sea, son gente que conoce de la vida, no están en una cúpula tratando de ascender por un lado, por otro, para llegar a ser, qué sé yo, ministros de la Corte Suprema. A mí me da mucha tranquilidad. Eso. ¿Qué más le puedo decir, señor presidente? Como que me hablé, pero... La solución, dijimos, me parece que es técnicamente la más correcta. Quiero dar por último, y salto a otro tema que no tiene relación, señor presidente. Han dicho mis colegas, sobre todo mi distinguida colega de la Seremi de Vivienda, que efectivamente el derecho urbano tiene un aspecto de discrecionalidad evidente. La ciudad es contingente, la ciudad crece, la ciudad está todo el tiempo modificándose. Mientras nosotros estamos alegando acá, se están construyendo cosas, se están pidiendo permisos de edificación, etc. Quiero decirle que en todo lo que yo he leído, y lo mejor que he leído es el artículo que tiene Michel Foucault sobre el territorio y la formación del Estado moderno. Y él dice que ya en el siglo XVIII el Estado asume dos funciones que son fundamentales y que duran hasta el día de hoy. Uno, el control político del territorio o el orden público, y lo otro, la organización del territorio. La organización del territorio. Son inherentes a funciones estatales, inherentes a su esencia. Eso es el Estado moderno en su función más primaria. Tal es así, y un ejemplo práctico, y con esto voy terminando, señor presidente, de discrecionalidad es por supuesto, reconstrucción de París a finales del siglo XIX. El barón de Haussmann destruyó la ciudad completa para construir los bulevares y construir las distintas cosas sin recurrir a leyes y solo a la autorización que le había dado el emperador Napoleón III. Y el Estado ejerció sus atribuciones de modificación y de control del territorio en forma plena, que es lo que nosotros también como Estado hacemos, con los planos reguladores, con las ordenanzas, etc. Y que tienen, por supuesto, y es inevitable que lo tengan, elementos de discrecionalidad que, por supuesto, no significan arbitrariedad. Siempre va a haber recursos que puedan suplir o terminar con una situación de arbitrariedad. Señor presidente, muy desordenado, pero estoy terminando. Y quiero solicitarle a este excelentísimo Tribunal Constitucional que, por favor, escuche las palabras del representante inmobiliaria PY. Lo dijo y es fantástico, insisto. El podrán repercute en la inmobiliaria de este caballero y también repercute en las personas que pueden ser beneficiadas con esto, con un área verde. Con esto no me estoy haciendo la víctima, señor presidente, excelentísimos señores. Es solo para que ustedes tengan el contexto general de lo que se está discutiendo, sino que es realmente una cosa abstracta. El podrán vuela así como por las nubes. No es eso. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro?